Ok, entonces hagamos lo siguiente. Nosotros ya tenemos un archivo que existe sobre ruta absoluta. Podemos leer su contenido, podemos leer el contenido de ese archivo. Una primera práctica, digamos, algo útil que podemos hacer es preguntar para hacer esa lectura. Voy a escribir, este sería otro. ¿Cuál ejemplo? Ejemplo 9.2.4 sería. Bien, escribamos aquí. Ejemplo 9.2.4. Ok, entonces leer el contenido de un archivo. Esa es la tarea que necesitamos hacer en este ejemplo. Ya tenemos el archivo, que es el que está en ruta absoluta. Ruta absoluta. Bien, ahí nos muestra la ruta y nosotros sabemos que ese archivo existe. Aquí preguntamos con exit y nos dio true. Bien, podemos hacer dos validaciones. La primera, que nosotros ya sabemos que existe, pero vamos a crear una función que se encargue de hacer esa operación. Entonces, indiquemos aquí def leer contenido archivo. Entonces vamos a pasar la ruta del archivo. Creo que eso es suficiente. Lo primero que vamos a preguntar es si ese archivo existe. Ya sabemos que esa operación la realizamos con el módulo OX, exactamente con la función exit. Bien, indicamos aquí oxpath.exist. Pasamos ruta archivo. Bien, entonces lo que aquí dejamos pendiente de implementación, cuando no exista el archivo imprimimos un mensaje. Escribamos aquí error. El archivo no existe. Bien, esa es una ruta de archivo. Necesitamos averiguar si efectivamente es un archivo. O sea, esta ruta si existe, la ruta del archivo, se nos responde que true, pero eventualmente no es un archivo, puede ser un directorio. Entonces, hay un método que se llama isDear o expath.isDear. Pasamos como argumento la ruta del archivo. Y si eso retorna true, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, else, indicamos aquí print error. La ruta indicada no corresponde a un archivo. Bien, si el archivo ya existe y si existe, y aquí me equivoqué, es isFile. ¿Sí? Sí, claro que podemos utilizar isDear y acá negamos. Pero si ya existe una función que se llama isFile, nos quedamos con ella. De acuerdo, entonces, sí existe esa ruta y además es un archivo. Dos validaciones. A continuación utilizamos el manejador de contexto with e invocamos la función open. Pasamos la ruta del archivo e indicamos el modo de apertura. El primer argumento de la función open es el archivo en sí mismo y luego el modo de trabajo en el segundo argumento. Entonces, aquí escribimos que es de lectura y que es un archivo de texto. Otro argumento interesante es el encoding. Encoding. Escribimos que es de tipo UTF-8. Eso significa que el contenido del archivo se va a leer sobre este sistema de codificación de caracteres. Pueden venir acentos
en español, como las tildes, caracteres de otros idiomas, ideogramas, etcétera. Habíamos dicho que utilizaríamos la función, el manejador de contexto WITS. ¿Para qué sirve esto? Con WITS estamos abriendo un archivo y lo vamos a asociar a una variable. Vamos a llamar a esa variable f para indicar que es el manejador del archivo que estamos abriendo. Y lo interesante de utilizar este mecanismo de apertura de archivos es que automáticamente cuando se deje de utilizar el archivo se cierra de forma automática. Se invoca la función close de forma implícita, de forma automática. Bien, entonces ahora aquí dentro, ok, ahora después de abierto el archivo en un ciclo for, escribimos que queremos iterar cada una de las líneas que hay en ese archivo, cada una de las líneas de, del contenido de ese archivo de notebook de Jupyter. Bien, entonces por cada L línea que hay en el conjunto de líneas del archivo hacemos esta operación. Sencillamente imprimimos la línea, no es más. No es más lo que haremos. Estamos leyendo el contenido de este archivo. Voy a guardar los cambios. Save and checkpoint. Ok. Agreguemos aquí documentación. Lee el contenido de un archivo especificado en una ruta. Bien. Entonces, esta función tiene un parámetro. Tiene un parámetro que es la ruta del archivo, es de tipo string. Es de tipo string. Ruta del archivo a leer. Esta función no retorna nada. Retorna non-type. Podemos dejar así. Bien, preguntemos por la documentación de la función leer contenido archivo. Ahí está. Entonces nos muestra el encabezado de la función, la descripción breve y la parametrización y el retorno. Muy bien. Ahora invoquemos esa función. Indicamos aquí leer contenido archivo, pasamos como argumento ruta no existente. Probemos con esa ruta. Nosotros sabemos que esa ruta no corresponde con un archivo, con una ruta existente. Nos muestra error. El archivo no existe. Bien. Anteriormente nosotros teníamos otra variable que se llama resultado. Resultado sí es una ruta que existe, pero no corresponde con un archivo. Observemos esto. Leer contenido archivo, decimos aquí resultado. Bien. Ahora nos dice error. La ruta indicada no corresponde a un archivo. Esa ruta corresponde exactamente con un directorio, con una carpeta. Continuaremos en el siguiente video.